Muy buenas chicos, en este caso estamos ante un ejercicio del tema 4, transistorio RL o circuito RL, serie, se trata de una resistencia en serie con una bobina. Y bien, me ha parecido bastante interesante porque en este ejercicio preguntan ciertos conceptos teóricos, bastante teóricos, que hay que saber y son los que a mí más me interesan que sepáis, puesto que son los que más pueden ir a pillar. En este caso me ha parecido interesante porque vamos a ver el comportamiento de la bobina en t igual a 0 y en t tendiendo a infinito, es decir, cuando acaba de empezar el circuito y cuando está en estado estacionario, que significa que ya se ha cargado completamente la bobina. Si habéis visto el ejercicio de condensadores, habéis visto que el condensador en t igual a 0 era un cortocircuito, es decir, el potencial era igual a 0, no había nada que se oponga a la intensidad, y en t tendiendo a infinito se comportaba con abierto, es decir, ya no pasaba intensidad porque estaba completamente cargado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una bobina que también tiene un comportamiento dinámico, es decir, al principio hace una cosa y luego después hace otra. Así que tenemos un circuito RL serie, siendo R 50 ohmios y L 20 milihenrios, que se conecta a una batería ideal de continua de 4 voltios. Tenemos que encontrar la caída de potencial en la resistencia, en la bobina, en el instante inicial de conexión t igual a 0. Es decir, el circuito sería una cosita así. Esta es la fuente continua en serie con la resistencia, 50 ohmios. Y aquí tenemos una bobina de 20 milihenrios. Bien, en t igual a 0 tenemos que saber que la bobina se comporta como un cable abierto. ¿Por qué? Porque al principio lo que hace la bobina es que le cuesta. No es exactamente que la intensidad sea igual a 0, pero para nosotros sí, porque es como t igual a 0. Es decir, al principio como que no ha pasado todavía esa intensidad, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos la imaginación de cómo sería el pasarlo. Pero aquí sí existe una diferencia de potencial. Vamos a ahora entrar porque es importante saber que la intensidad es igual a 0, pero hay una diferencia de potencial. Al no pasar esa intensidad, más bien es que la intensidad en la bobina, tiene esta forma, es como que le cuesta más pasar. Necesita un tiempo hasta que la intensidad logra pasar completamente y esto se llena de energía magnética. En este caso ya no es como los condensadores que tienen energía eléctrica, en este caso es un campo magnético. Esas son las bobinas. Almacenan campo magnético, ya no campo eléctrico para almacenar energía eléctrica, sino campo magnético. Por eso es importante saber la diferencia entre los dos. Entonces, aquí se nos quedaría como un abierto. Pero ojo, he dicho que la diferencia de potencial existe. Estos son 4 voltios, por cierto. 50 ohmios. Bien, el potencial de la resistencia será igual a 0. En este caso hay dos formas de ver por qué es igual a 0. Primero que todo, la intensidad que circula es igual a 0. Así que V es igual a I por R. Y es igual a 0, así que me da igual cuánto valga la resistencia, va a valer 0. Otra forma de verlo es sabiendo cómo funciona la resistencia, que al pasar una cierta intensidad por ella, esto crea una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que significa realmente la diferencia de potencial? Significa que si yo tengo una batería de 4 voltios, si la intensidad pasa por aquí, por ejemplo, yo tengo solo una resistencia, un circuito con una única resistencia. Imaginaos que fuese así. Y una batería. Pues si esto consume 4 voltios, aquí tiene que haber 4 voltios. Es decir, al pasar, todo el potencial se queda ahí. Es decir, yo tengo una fuente continua y al estar continuamente proporcionando intensidad, todo el potencial que se crea, que son 4 voltios, tiene que ser consumido por la resistencia en 4 voltios. Eso es lo que significa principalmente. Por eso si nosotros ponemos más voltaje, nos podemos cargar algo, nos podemos cargar una resistencia o lo que sea. En este caso, como la intensidad es igual a 0, esto es 0, no pasa la intensidad, no puede haber una diferencia de potencial. Así que el potencial en R es igual a 0. Habría otra forma de verlo, que es con una ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de potenciales en una malla es igual a 0. En este caso, nosotros solo tenemos una malla, en este sentido, y si nosotros ponemos 4 voltios, la suma tiene que ser 4 voltios.
Es decir, yo proporciono 4 voltios y le resto el potencial que consume. Y siempre me tiene que dar igual a 0. Es decir, la fuente proporciona 4 y todo el resto del circuito, que podría ser millones y millones de resistencias, los voy restando y me tiene que dar igual a 0. Todo lo que se crea se consume. Eso es lo que significa principalmente. Vale, una vez sabido esto, sabemos que el potencial de resistencia es igual a 0. Pero, como hemos dicho, en t igual a 0, la bobina sí tiene una diferencia de potencial. Porque todo el potencial está siendo consumido por la bobina en ese momento. Así que el potencial en la bobina es igual a 0. Porque, por lógica, es el único elemento del circuito que tiene diferencia de potencial ahora mismo. La resistencia no tiene, esto es 0. Y el otro es el que se está consumiendo toda la potencia del circuito. Así que con esto ya tenemos cuánto vale VR y VL. El apartado B nos pregunta la caída de potencial en la bobina, así como la energía magnética U sub M almacenada en la misma una vez alcanzado el estado estacionario. Vale. En t tendiendo a infinito, la bobina se comporta como un cortocircuito, es decir, el potencial es 0. Ahí ya no se va a consumir potencial, pero pasa toda la intensidad, porque se comporta como un cable normal y corriente. Toda la intensidad pasa por él libremente. Así que el circuito nos queda como la fuente continua, la resistencia y un cable directo. 4 voltios, 50 ohmios. Como veis, nos queda mucho más simple. Aquí estaría la bobina que en t tendido a infinito se nos va, se vuelve un cable. Así que el potencial de la bobina es igual a 0. Porque ya no hay potencial en ella. Porque tenemos que saber ese concepto teórico para directamente no tener que hacer ningún cálculo. Y ahora, la energía almacenada, la energía magnética almacenada, es un medio por el coeficiente de autoinducción por la intensidad que circula por aquí, por la bobina al cuadrado. Tenemos L, tenemos un medio por L, pero nos falta la intensidad. Pues usando la fórmula de V es igual a I por R, es decir, 4 voltios es igual a la intensidad que no sabemos por 50 de resistencia. Pues la intensidad es 4 partido 50. 4 partido 50 son 0,08 amperios. Pues ya lo tenemos, la intensidad que circula por aquí, y es igual a 0,08 amperios. Así que la energía magnética, un medio de 20 milihenrios, 20 por 10 elevado a menos 3, por 0,08 al cuadrado. Vamos a ver qué nos da. Y esto nos da 6,4 por 10 elevado a menos 5 julios, porque hay que saber que la energía siempre se mide en julios. Pasándola a un submúltiplo, serían 64 microjulios. Y bien, chicos, con eso tenemos ya el circuito resuelto de dos formas diferentes. Espero que lo hayáis entendido. He explicado en sí cómo se comportan las bobinas y hemos usado incluso la energía de las bobinas. Espero que lo hayáis entendido y que os haga los ejercicios. Mucha suerte.